Entrando ahora a la materia de convergencia en medida, tipos de convergencia en realidad, vamos a comenzar con el ejercicio 6.1 para ir soltando la mano e ir entendiendo algunos conceptos básicos, como por ejemplo qué significa ser convergente en medida. Convergente en medida corresponde a que esta sucesión de funciones medibles converge a f en medida Esto también se denota de la forma f mu, perdón, fn mu f. Si solo si tenemos que la medida de este conjunto de los x, en donde ambas funciones son bastante distintas, por así decirlo, más que solo distintas, este conjunto de acá tiende a 0. La medida de este conjunto acá tiende a 0 si n tiende a más infinito. Luego, entonces tenemos que va a ser Cauchy convergente. Cauchy convergente en medida. Sí, solo si en lugar de poner acá un m, un n, o sea, en vez de un f, tenemos un m, ¿no es cierto? Y n, m tienden a más infinito. Esa es la única diferencia entre ambas partes. Podemos borrémoslo un poquito para que no haya confusión. Entonces pongamos, bajemos un poco. Y entonces tenemos que la medida de los x, en donde ahora ella misma como sucesión de Cauchy es distinta, o básicamente no es sucesión de Cauchy, tiende a 0, si n, m tienden a infinito. Algo que todavía no he especificado es a qué corresponde este valor alfa de acá, que está tanto acá como acá arriba. El alfa simplemente es un valor dado alfa mayor a 0, estricto mayor a 0, se tiene este tipo de convergencia. Entonces nosotros damos un alfa y en algún momento la medida de estos x, donde f, n y f van a dejar de coincidir mediante un valor alfa, por así decirlo, en un conjunto de... O sea, van a estar distintos a una distancia alfa, mejor dicho. Ese conjunto de todos los x que satisfacen esta diferencia va a tener que irse a 0. Ahora lo que tenemos que hacer es demostrar que si convergente de medida implica ser Cauchy en medida. Entonces, medida implica Cauchy en medida. Entonces, como podemos ver, teníamos dos conjuntos. Teníamos este de acá, fn de x menos fm. Y en la parte de medida teníamos este de acá. Paréntesis, donde fn de x menos f de x mayor o igual al alfa. Y acá se me olvidó el alfa. Mayor o igual al alfa. ¿Sí? Entonces sabemos que este de aquí tiende a 0 si n tiende a más infinito. Entonces claramente acá la técnica a utilizar es básicamente encontrar una contención desde estos conjuntos. O sea, vamos a borrar ahora el alfa, el mu, perdón, el mu. Y entonces lo que tenemos es que, voy a borrar ese x también, que se ve muy feo. Ahí tenemos las llaves. Entonces lo que tenemos que probar es algún tipo de contención del conjunto que está a la derecha con el que está a la izquierda. Algún tipo de contención en dos valores, por así decirlo, o en dos conjuntos y cosas así. Como sabemos que se va a 0, entonces ahí deberíamos estar listos. ¿Y cómo se hace esto? No es tan difícil. Lo que simplemente necesitamos ver que si tomamos x, en donde estamos midiendo esta diferencia, bueno, lo primero siempre es, decimos sea
alfa mayor a 0. Entonces tenemos eso, vemos cuánto mide este conjunto, pero sabemos que en realidad también podemos contenerlo en los x, donde fn de x menos f de x en módulo más, a ver, esto estamos llenando la pizarra, alejémonos un poquito, ahí se ve bien, más módulo de f de x menos fm de x va a ser mayor o igual a alfa. Esto no es difícil porque en realidad hay una desigualdad triangular entre este valor y este de acá, y por lo tanto es más fácil, por así decirlo, satisfacer, estar en alguno de estos dos miembros en lugar de satisfacer toda esta desigualdad. Luego, acá la idea es que podemos dividir este conjunto en dos partes más o menos un poco más groseras. Podemos darnos cuenta de que en realidad esto está contenido para ir separando miembro a miembro. Mayor o igual a alfa medios, unión x fm menos f de x mayor o igual a alfa medios. ¿Sí? Acá esto es una contención de estos dos conjuntos. Entonces lo que hice acá fue separar esto en dos conjuntos, y esta unión va a ser bastante más grande. Porque si, no es difícil darse cuenta, pero si causa alguna confusión, pueden hacer preguntas o pueden trabajarlo un poquito más, pero no es para nada muy complicado. Porque fíjense, como si un alfa en realidad, si el alfa no pertenece a ninguno de los dos conjuntos, llamémosle este A1 y este A2, o pongamos AN, AM, por el FN, FM. Si este no pertenece a N unión AM, entonces tenemos que FN, perdón, alfa, qué mal nombre, pongamos Y. Si Y, entonces FN de Y menos F de Y va a ser menor estricto alfa medio, ¿cierto? Porque no está en AN, y además fn de y menos f de y va a ser menor estricto alfa medios también porque no está en AM, y entonces tenemos que fn de y menos f de y más f de y menos fm de y va a ser menor a alfa. Y esto de acá, de acorde a lo que está acá arriba. Entonces, si suponemos que existe un i que pertenece acá y no pertenece a ninguno de estos dos, entonces llegaríamos a una contradicción. Siguiendo con el ejercicio, podemos ver de que ahora hemos dividido en dos partes este conjunto que podemos manejar porque sabemos que la fn converge a f en medida. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Decimos, pongamos el amarillo, como sabemos que fn converge a f en medida, entonces existe n epsilon en n, bueno, y dado epsilon mayor a 0, ahí, n epsilon en n, tal que si n es mayor o igual a n epsilon, en realidad n, m, entonces tenemos que la medida de los x donde fn de x menos f de x mayor o igual a alfa medios va a ser menor a epsilon medio, y también x fm de x menos f de x mayor o igual a alfa medios menor a epsilon medios. Por lo tanto, tenemos que la medida de los x donde fn menos fm de x va a ser mayor o igual a alfa, va a ser menor a epsilon. Y esto es si n, m son más grandes que n epsilon. Y de esta manera hemos comprobado
de que la sucesión Fn es Cauchy convergente en medida. Es Cauchy convergente en medida. Y de este modo terminamos el primer ejercicio de la guía. Prontamente van a ver más videos en donde vamos a resolver todos los que quedan. Nos vemos. Chao, chao.